Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy, viernes 23 de octubre, meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 59. Decía también a la gente: cuando veis una nube que se levanta en el occidente al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur decís, viene bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis con tu adversario el magistrado, procura en el camino llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice la historia que por allá en cierto pueblo había un mendigo y vivía cerca de una ermita. Pues no era raro que la gente echara dentro de la ermita a través de la reja algunas monedas para que la santera pues comprara las velas y flores en honor a la Virgen. Pero el mendigo pasaba tanta necesidad que a veces, bien a su pesar, pues ponía un poco de pegamento en la punta de un bastón, lo introducía entre los barrotes y sacaba pegada alguna que otra moneda. Era hombre honrado, de tal forma que cuando las cosas iban mejor, devolvía a la Virgen el dinero tomado en préstamo. Y llevaba consigo una libreta donde apuntaba lo que tomaba de la ermita. Día tal, debo 7 pesetas. Día cual, devuelvo 3. Y así era, ¿no? Y un día lo encontraron muerto al pobre mendigo. Entonces se descubrió, gracias a esa libreta, el negocio que había tenido con su Madre del Cielo. Y la última anotación coincide con el día del fallecimiento. Eso fue el 31 de mayo. Y escribió así: hoy estoy en paz con la Virgen. Pues bueno, qué importante es estar en paz con Dios. Es decir, tener el alma en estado de gracia. Un joven escribió un día en su diario: estoy triste, solo, sin Dios en mi alma. Necesito confesarme, pero no me atrevo. Me da vergüenza, intento luchar, pero no puedo. Siento un peso enorme. Quizás vaya mañana, sí. De mañana no pasa. Aún así, no me quedo tranquilo. Sé que debo hacerlo ahora. ¿Seré capaz? ¿Podré vencer? Señor, te necesito. Quiero conseguirlo, pero me cuesta. Dame fortaleza. Parece que poco a poco me estoy decidiendo. Alguien me anima por dentro. Vence, tú puedes. Voy a dejarlo todo. Iré a confesarme. Son las 9 de la noche. Por fin me he confesado. Tengo una alegría enorme. Pienso que hoy debo aprender una lección importante. Jamás caer en la trampa de mi cobardía o de mi vergüenza. Me confesaré semanalmente. Y es que, hermanos, el mayor obstáculo de nuestra libertad es el pecado, que significa decir no a Dios. Pero Jesús, nuestro Señor, está pronto a perdonar todo pecado. Y esto es lo que hace en la confesión, en el sacramento de la penitencia o la confesión. Es el mismo Jesús quien perdona nuestros pecados en la confesión y nos devuelve la libertad que pedimos cuando dijimos no a Dios. Y con el sacramento de la penitencia nos ponemos en paz con Dios. Nuestra conciencia recupera la tranquilidad dejando atrás el remordimiento por el pecado cometido. El gran escritor inglés Chesterton cuenta en su autobiografía
cómo a quienes le preguntaba acerca de los motivos de su conversión a la Iglesia Católica, le respondía sencillamente que se hizo católico para que le perdonasen los pecados. Fuera de la Iglesia Católica le ofrecía muchas cosas, pero algo tan importante, tan necesario como el perdón de los pecados, nadie jamás se lo había ofrecido. Ahora, entonces esto es en paz con Dios. Ahora, en segundo lugar, pensemos en que nuestro Señor quiso que el perdón de los pecados se consiguiese a través de un signo sensible. Y por eso el Señor instituyó el sacramento de la penitencia. También la llamamos confesión. Cuando acudimos al sacramento, bien arrepentidos, ojo, con las disposiciones necesarias, tenemos la certeza de que Dios nos perdona, borra todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. En el Evangelio de San Juan está el momento en el cual Cristo instituyó el sacramento de la penitencia. Fue en la tarde del mismo domingo en que resucitó nuestro Señor. En la primera aparición a sus apóstoles, Él les dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, así les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonan los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengan, les son retenidos. Es San Juan 20, 21 al 23. Ahí la Iglesia ha entendido siempre que Jesús, con estas palabras, confirió a los apóstoles y a los legítimos sucesores de los apóstoles, los obispos, la potestad de perdonar pecados, poder que se ejerce en el sacramento de la penitencia, y los obispos a la vez pues dan esas facultades ministeriales a los sacerdotes. Ir a confesarse no es ir a una tintorería, no es ir a que me quiten la mancha, no, es ir a encontrarnos con Dios, que nos reconcilia, que nos perdona, que hace fiesta, porque Dios siempre perdona, no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, pero Él no se cansa de perdonar. No hay pecado que Él no perdone, Él perdona todo. Lo decía el Papa Francisco en una homilía en el 2015. Y recordaba, ¿no? Pero Padre, yo no voy a confesarme porque he hecho tantas cosas feas que no tendré perdón. No, hijo, no es verdad. Perdona todo, Dios. Si tú vas arrepentido, perdona todo. Tú comienzas a pedir perdón y Él te hace sentir la alegría del perdón antes de que hayas terminado de decir todo. Entonces, por último, después de ver el poder del perdón de los pecados, ahora vemos que necesitamos un examen de conciencia. Porque el mayor enemigo de nuestras almas es la ignorancia. Y muchas veces hacemos el mal por ignorancia, aunque la conciencia siempre tiene un sentido bien y del mal, del bien y del mal. Otras veces actuamos mal deliberadamente porque, siendo libres, elegimos erróneamente lo que queremos y no lo que debemos. Para limpiar entonces el alma de nuestros pecados conscientes y libres está el sacramento de la penitencia, una gran manifestación divina del amor de Dios por nosotros. También podemos acudir al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica para formarnos bien la conciencia y alentar siempre nuestro ejercicio de actos buenos, es decir, la práctica de las virtudes. Y uno de los requisitos para hacer una buena confesión es el examen de conciencia, que es recordar todos los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha. A ver, si una persona hace mucho tiempo que no se confiesa, debe dedicar un tiempo razonable a hacer su examen de conciencia, repasando, por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Iglesia. Y este repaso no se puede hacer de una forma como somera y superficial, no, sino que tiene que ser profunda, diligente. Por ejemplo, en el quinto mandamiento no basta ver si ha matado o no. Hay que ver si ha cuidado de su salud, si ha maltratado a otras personas, si ha escandalizado, si ha arriesgado innecesariamente su vida, si ha tomado drogas, etc. O sea, en el examen de conciencia hay que ver los posibles pecados de omisión. Pues también se puede pecar omitiendo deberes. Por ejemplo, faltar a una Eucaristía un domingo sin un motivo es un pecado de omisión. Otro, por ejemplo, pasar de largo sin auxiliar cuando se puede a un herido grave en plena calle sin que nadie lo socorra. O no cuidar de un enfermo grave cuando se tiene la obligación de hacerlo. Y así se peca de omisión. El hijo, por ejemplo, que no cuida de su madre anciana y que está enferma, no teniendo otras personas que le puedan cuidar. Además, hay que prestar atención
a los pecados internos, los cometidos con el pensamiento. Pues aunque son secretos y nadie se da cuenta de ellos, Dios sí. También son pecados y a veces, si la materia es grave, pues hieren también mortalmente el alma. Entonces, a confesarnos, a buscar un buen examen de conciencia y hacer una buena confesión. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.